Buenas compañeros y compañeras y profesora, mi nombre es Jason Alvarado Pérez, soy de Bijagua y Upala y me corresponde hablarles sobre la ópera y el compositor Luigi Rossi. Entonces, en dicha exposición vamos a conocer cuándo nació la ópera, sus características y vamos a conocer un poco más profundo a este gran compositor que lo fue Luigi Rossi. En esta primera diapositiva vamos a encontrar cuándo nació la ópera, que dice que nació en Italia a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Entre sus precedentes están los numerosos madrigales italianos de la época, a cuyas escenas con diálogos pero sin acción teatral se pondría música. Entonces esto quiere decir que después deseaban que los compositores estuvieran como muy atentos a los textos que se basaban sus obras, porque así los adaptaban de una manera como simple para que la música pudiera como reflejar cada frase el significado del texto. En esa diapositiva vamos a encontrar las que son las características de lo que es la ópera, que bueno, se denomina así al género teatral cantado en lugar de recitado, o sea que en lugar de que una persona se pare enfrente y lo hable, no sé, un poema, por decirlo así, un ejemplo, entonces lo hacen cantado. Después es un espectáculo que se mezcla entre el teatro, la música y la danza. Después la voz es el instrumento más importante de la ópera, pero aún así, digamos, en ella intervienen lo que son cantantes, solista, el coro y la orquesta. Nada más que, aunque haya una orquesta, siempre como lo que va a resaltar más va a ser la voz. Luego sabemos que como todo, siempre va a haber una estructura, y en la ópera también. Entonces siempre, digamos, va a haber una parte inicial o abertura que está a cargo únicamente de la orquesta, que puede ser como una pequeña introducción, un sonido ambiente. Luego ya ahí interviene lo que va a ser el solista, porque digamos hay varios actos donde también van a ser partícipe lo que son los bailarines, el coro, y también no sé, puede haber otra parte donde esté la orquesta, no sé, que intervenga ahí un violín haciendo un solo o algún otro instrumento, pero todo depende de qué obra musical estén haciendo en ese momento. A finales del siglo XVII, por Alessandro Scarlatti, se desarrolló el estilo napolitano. Las personas preferían la canción solista y los compositores comenzaron a diferenciar aún más los distintos tipos de canciones. Desarrollaron dos formas de recitativo, que era el recitativo seco, que era nada más acompañado por el bajo continuo, y el recitativo acompagnato, que entonces ahí se acompañaba por una orquesta. No era como tan solo, por decirlo así, era un poco más llamativo. La ópera estuvo dentro de dos periodos, el preclásico y el clasicismo. Entonces, en el preclásico, varios compositores intentaron a mediados del siglo XVIII cambiar las prácticas operísticas, que introdujeron formas distintas en el campo de las arias y fomentaron la música coral e instrumental. Luego, en el clasicismo, el músico que transformó la ópera buffa en Italia con un arte serio fue Amadeus Mozart, quien escribió su primera ópera, La Finta Simplice, en 1768 a los 12 años, y sus tres obras maestras en lengua italiana, Las bodas de Fígaro en 1786, Don Giovanni en 1787 y Così fan tutte en 1790. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una de las canciones de Amadeus Mozart. 36, 43. Guarda adesso il mio cappello. 36. Guarda adesso il mio cappello. 43. Guarda un po' mio caro Figaro, guarda adesso il mio cappello, il mio cappello, il mio cappello. Sì, mio povero. Luego, en el siglo XIX surgió el periodo del romanticismo en la ópera, que París fue el lugar de nacimiento de la Gran Ópera, que era un espectáculo de combinación que combinaba lo que era la parte escénica, la acción, ballet y música, gran parte de ella escrita por compositores extranjeros que se establecieron en Francia. En las tendencias modernas de la ópera, conforme avanzaba el siglo XX, los estilos operísticos reflejaban
tanto la persistencia de enfoques nacionalistas como de enfoques internacionales. Esto se representaba por el atonalismo y las técnicas seriales, y conforme pasaba el tiempo ya los compositores tendían a incorporar en sus obras no solo las técnicas sinfónicas, sino también los estilos folclóricos, populares y jazzísticos. En este siguiente tema les voy a hablar sobre Luigi Rossi, que fue un compositor, cantor e intérprete de órgano italiano. Estuvo al servicio del cardenal Barberini, los Medicis y los Borghese, que estos son familias las cuales contaban con mucho dinero, entonces él trabajaba para ellos ya sea en sus eventos especiales, reuniones familiares o sociales en las cuales ya él estuviera cantando o tocando el órgano en estas actividades que ellos realizaban. Sobre la vida de Rossi, nacido en Torremaggiore y a corta edad se trasladó a Nápoles, luego ahí fue donde estudió música con Gerd Matke, y luego más tarde se trasladó a Roma, pero con el cambio de mecenas, Rossi no pudo escapar de la política de su época. Entonces esto lo obligó a salir de Roma y se trasladó a Francia bajo la protección de Mozarino. Mientras estaba en París, Mozarino le encargó una ópera y Orfeo se estrenó en marzo de 1647, que esto fue un estreno escandaloso cuando dicha canción salió, dicha ópera, ya que él tuvo que salir de Roma. Llegó a París y en París fue donde hizo el estreno y fue como un boom lo que fue la ópera Orfeo. Luego, alguno de sus grandes logros fue que se convirtió en el organista de la iglesia de San Luis de los franceses. Luego, en 1641, ingresó al servicio del Papa Urbano, que también fue donde sirvió a los Medici y los Borghese. Ya en el año 1642 fue donde estrenó su primera ópera, El segundo Palacio de Atlante, Incantato. Luego fue invitado a la corte del rey de Francia. En 1646 recibió como encargo la composición de una ópera para el público parisino. Ya luego en 1647 vio la luz de su famoso Orfeo con libreto de Francesco Butti. La ópera tuvo un notable éxito, además de ser representada en más de 6 ocasiones. ¿Por qué Rossi importa? Nunca fue aburrido. Rossi era extremadamente versátil y usaba varios estilos dentro de una sola obra. Era atrevido, con frecuencia usaba armonías que no eran convencionales, que casi no se utilizaban en ese momento, en esa época. Entonces se escuchaba en los guiones una pequeña disonancia, pero era un efecto dramático al final de cuentas. Luego escribió brillantemente para múltiples voces, entonces muchas de sus obras vocales seculares son para múltiples voces, o sea, utilizaba varias voces dentro de sus obras, no solo se dedicaba a una. Y luego vemos que era venerado por sus compañeros porque lo apodaban el Cisne de Roma, ya que por el respetado teórico de la música del siglo XVII, Severo Bonini, Rossi también fue honrado por los compositores más jóvenes de su época. Bueno, esperando que haya sido de su agrado y que toda esta información sea muy valiosa para ustedes y que hayan entendido un poquitito más sobre la ópera y conocido al compositor Luigi Rossi, los voy a dejar con un pequeño extracto de la ópera Orfeo de dicho compositor. Muchísimas gracias. Porteranno pellegrini sulle lor piume a volo I pensier miei a vedere nelle sfere I tuoi destini e per quanto formai d'un genitor gli affettuosi prieghi stella non sia che nieghi a te figlia gentil propizierà